Buenas tardes para todos, mi nombre es Tatiana Celi, soy profesional en gestión de riesgos de la ARL Bolívar y el día de hoy vengo a socializarles el programa para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Este es un programa que se encuentra implementado por la empresa, que se encuentra en la fase de implementación dentro de la empresa. Se creó con el fin de prevenir pues, el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas dentro de la empresa y adicional pues promover una cultura de cuidado, una cultura de prevención, una cultura de estilos de vida saludable al interior de todas las personas y de todos los integrantes de la empresa. Entonces ya vamos a ver pues cuáles son los componentes del programa, cuáles son nuestras responsabilidades como trabajadores dentro del programa y cómo podemos participar en el programa. Como parte del programa establecido por la empresa y por la dirección de la empresa, tenemos el objetivo principal del programa. Entonces, el objetivo principal de este programa es generar una cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, no solamente las sustancias psicoactivas son las drogas que ya conocemos nosotros, sino también incluimos el alcohol y el tabaquismo dentro de esas sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque estas también generan unos aspectos negativos y generan algunos temas, digamos, en el organismo que ya lo vamos a ver más adelante en cada uno de nosotros. Entonces, ese es el objetivo principal, generar la cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas, generando pues actividades de promoción y prevención, una cultura de autocuidado, estilos de vida saludable dentro de cada uno de nuestros colaboradores para que se sientan bien pues en sus lugares de trabajo. Este programa está dirigido a todos los trabajadores, contratistas y visitantes de la empresa Sumimás para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas y demás sustancias como el tabaquismo. Como en todos los programas y en todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hemos visto pues en diferentes oportunidades y en diferentes capacitaciones, nosotros como trabajadores tenemos ciertas responsabilidades para que se logre cumplir con este programa. Entonces, el primero es recibir la capacitación programada con la empresa en temas relacionados con estilos de vida y entornos saludables y también pues con todo el tema de la prevención de alcohol, tabaco y drogas. También somos responsables de cumplir a cabalidad con el programa, entonces sí hay algunas actividades que son enfocadas principalmente a ustedes como trabajadores, entonces es importante que pues hagamos cumplimiento de este programa. Para tener claro pues ciertas definiciones dentro del programa de prevención del consumo de alcohol, droga y sustancias psicoactivas, es importante aclarar pues primero qué son las sustancias psicoactivas. La Organización Mundial de la Salud define la droga como cualquier sustancia química de origen natural o sintético que pueda alterar algunas funciones dentro del ser humano o dentro pues, de cualquier organismo viviente. Entre ellas tenemos que puede modificar su percepción, su estado de ánimo, su cognición, sus conductas funcionales o motoras. Entonces es por eso que incluimos dentro de sustancias psicoactivas el alcohol, incluimos también los solventes, las sustancias medicinales que son utilizadas para fines diferentes al propio. Entonces, no sé, como ejemplo les pongo el tema del tramadol. El tramadol es recetado, es formulado a las personas que tienen dolencias bastante fuertes en su organismo, entonces muchas personas lo utilizan digamos que para otros fines. ¿Por qué? Porque pues genera una alteración motora y una alteración pues a la cognición de las personas que la utilizan. Entonces una persona que toma esta droga no está en sus 5 sentidos pues ni para trabajar ni para ningún digamos que tiene ninguna función diferente, porque pues lo que les digo altera las funciones principales del organismo. El uso de sustancias psicoactivas puede generar una adicción dentro de cualquier ser humano. Es importante conocer las características de las adicciones. Entonces la primera que tenemos es la física o la adicción. Esta es una adicción pues, que se presenta por una adaptación biológica a la droga. Además de eso, pues las personas se vuelven mucho más dependientes a esta droga y la necesitan para realizar casi que todas las funciones o todas las tareas normales de su día a día. Entonces, pues digamos que esta es la adicción pues, que más vemos, que las personas pues consumen drogas para poder realizar cualquiera de las tareas, muchas veces laborales, familiares o las que sean. Entonces,
pues esta es el tipo de adicción física o adicción. Seguimos con la adicción psicológica. Entonces esta adicción no genera una dependencia física, entonces solamente es pues una dependencia psicológica o emocional. Entonces la persona, no sé, tiene esta adicción frente a ciertos aspectos emocionales de su vida. Entonces cuando la persona se siente triste, estresada y no genera una dependencia física. Tenemos la tolerancia, que como su nombre lo indica, pues es una persona o una adicción que ya va más allá de todas las que hemos visto, porque pues es una persona que ya empieza a tolerar el uso de esta sustancia psicoactiva, que ya empieza a tolerar los efectos secundarios, que ya empieza a adaptarse física y emocionalmente al uso de esta sustancia psicoactiva. Entonces empieza a probar más o a intentar ingerir pues más sustancia psicoactiva para poder sentir lo mismo que sintió al inicio. Entonces este tipo de tolerancia son las personas que empiezan a experimentar diferentes sustancias o empiezan a meterse más en el tema de las adicciones. Bueno, dando alcance a lo que estábamos viendo anteriormente sobre las características de la adicción, ahora vamos a ver las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces tenemos las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas y las consecuencias laborales. Entonces, como las consecuencias físicas, vamos a ver primero el incremento del riesgo de accidentalidad y actos de violencia. Una persona que de por sí está bajo los efectos del alcohol y las drogas es mucho más violenta. Igualmente, como lo hemos visto en la definición de la Organización Mundial de la Salud, las personas que consumen sustancias psicoactivas tienen una percepción diferente del entorno. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que sean más violentas. Además de eso, incrementa el riesgo de accidentalidad. Una persona que va manejando o va conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas, es muy posible que tenga un accidente de tránsito. Igual las personas que trabajan bajo los efectos del alcohol y las drogas pueden tener un accidente de trabajo porque no están trabajando con sus 5 sentidos y no están concentrados pues 100% en su trabajo, porque la droga genera pues precisamente eso, una percepción diferente del entorno. Como segundo tenemos problemas de sueño, insomnio o sueño no reparador. Entonces vemos esas personas que consumen drogas que no pueden dormir, que en la noche pues realmente el sueño no pueden, así tomen pastas, así pues hagan lo que hagan, no pueden dormir pues debido a la adicción que ya tienen, y o tienen un sueño no reparador. Que es un sueño no reparador? Que pueden dormir 10 horas, 11 horas, pero cuando se levantan cansados, se levantan con sueño o siguen estando pues cansados como si no hubieran dormido nada. Tenemos las alteraciones neurológicas y digestivas. Una persona que consume sustancias psicoactivas sabemos que está afectando pues la parte neurológica de su sistema, porque pues como lo vimos anteriormente nuevamente, estas sustancias psicoactivas alteran muchas percepciones motoras y conductuales. Entonces pues estamos afectando neurológicamente el sistema. Adicional a eso, pues tenemos problemas digestivos, gastritis, úlceras, pues por el alcohol, algunos otros problemas de salud con el tabaquismo, como la cirrosis o diferentes enfermedades que se pueden presentar, que son digestivas y pues neurológicas también. Vemos las consecuencias psicológicas. Entonces tenemos un deterioro progresivo de la capacidad de juicio con negación de la problemática. Generalmente una persona dependiente a esta adicción o dependiente pues a sustancias psicoactivas, vemos que pues la negación a la problemática, ellos lo ven como algo normal, pues ven que no tienen ninguna alteración, ningún problema, y generalmente se están volviendo más adictos. Entonces ese es el problema psicológico, no ven el problema de fondo que trae las sustancias psicoactivas, y además de eso pues tienen un deterioro del juicio. Segundo, tenemos disminución del rendimiento intelectual y las capacidades de aprendizaje. Muchas personas que están consumiendo sustancias psicoactivas, como lo habíamos visto anteriormente, tienen alteraciones neurológicas, lo que hace que pues obviamente no puedan tener la misma capacidad de aprendizaje que una persona pues que está con sus 5 sentidos y que no tiene ningún problema. Tenemos la depresión o ansiedad. Entonces una persona que también consume sustancias psicoactivas puede también generar depresión o puede generar ansiedad. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a ser muy difícil dejarlas, y en el momento de dejarlas pues va a generar depresión o ansiedad.
igualmente, como les había dicho, estas sustancias psicoactivas generan no solamente alteraciones neurológicas, sino alteraciones motoras, conductuales, que hacen que las personas se sientan con diferentes estados de ánimo. Entonces pueden generar una depresión o una ansiedad. Como consecuencias laborales tenemos el bajo rendimiento laboral. Una persona que está, lo que hablábamos anteriormente, una persona que está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, pues obviamente no está en sus 5 sentidos para laborar, entonces tiene un bajo rendimiento laboral y una disminución de la productividad laboral. Un ausentismo laboral, esas personas se incapacitan mucho pues por diferentes dolencias, como les decía anteriormente, pues trae alteraciones neurológicas y digestivas que se pueden ver representadas en incapacidades o en ausentismos laborales. Tenemos el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, entonces pues sabemos que está prohibido en todas las empresas el consumo de sustancias psicoactivas, entonces estaríamos incumpliendo con el reglamento interno de trabajo. La ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, pues ya lo hemos hablado también en la primera parte, que las personas que están trabajando bajo efectos de sustancias psicoactivas no están bajo sus 5 sentidos y por ende pues no van a estar trabajando de la mejor manera. Puede presentarse la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo. Bueno, la empresa, dentro de su programa para la prevención de sustancias psicoactivas, hizo una política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. Entonces es muy importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque la política precisamente representa eso, representa un compromiso de la dirección, un compromiso de los trabajadores, un compromiso de todos frente a este programa. Entonces tenemos que en esta política está prohibido presentarse a trabajar bajo los efectos de sustancias psicoactivas que puedan afectar el desempeño laboral. Entonces, como lo hemos visto, los efectos de las sustancias psicoactivas no solamente es las drogas, el alcohol, el tabaquismo, sino también hay algunas medicinas o algunos fármacos que también pueden generar alteraciones y que se consideran como sustancias psicoactivas. Entonces estas pueden afectar el desempeño laboral de las personas. Está prohibido el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas durante el desarrollo de actividades o funciones asignadas por la empresa. Entonces, en ningún motivo, que si nosotros tenemos que dirigirnos a la otra sede, pues como no estoy dentro de la empresa, pero pues voy a ir a la otra sede, ¿puedo consumir sustancias? No podemos consumir sustancias mientras estemos bajo las órdenes pues asignadas por la empresa. La empresa promoverá actividades de sensibilización, capacitación y detección de los trabajadores, contratistas y temporales con el fin de desarrollar hábitos saludables y protectores frente a los riesgos asociados al consumo de este tipo de sustancias. Entonces se promoverán no solamente actividades de prevención, también de sensibilización, de capacitación, pues para que ustedes entiendan más a fondo pues el tema de las sustancias psicoactivas y lo que esto trae pues al ser humano. Entonces también la empresa puede realizar la detección de los trabajadores y contratistas que estén consumiendo sustancias psicoactivas dentro de la empresa. Está en todo el derecho pues de hacer pruebas y de hacer pruebas pues de alcohol antes de iniciar la jornada laboral. Para mí es muy importante en este momento resaltar que es la prevención. ¿Por qué? Porque el programa se llama Programa para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas dentro de la empresa. Entonces es muy importante tener en cuenta que la prevención es una acción que se anticipa a un evento no deseado. Entonces la prevención es que ustedes no consuman sustancias psicoactivas al interior de la empresa y pues sensibilizarlos a que pues no las utilicen por todas las consecuencias que ya vimos que puede traer al ser humano. Entonces es muy importante pues generar esa prevención, generar esas acciones que de pronto pues pueden intervenir en cada uno de ustedes, con sus familiares o con las demás personas que ustedes puedan pues digamos que ayudarles frente a este tema. Entonces, ¿para qué? Pues para que esto no se convierta en un estilo de vida inadecuado, porque muchas veces es eso, es un estilo de vida el consumo de alcohol y drogas y no está bien porque pues nos puede traer problemas a nosotros, a nuestro organismo y pues a las demás personas que nos rodean. Pues lo ideal es prevenir, evitar, controlar o disminuir el tema de sustancias psicoactivas.
Bueno, y por último, quiero invitarlos a que vean el video que vamos a presentar a continuación para que reforcemos los conocimientos que tenemos al momento y pues que hemos adquirido en esta capacitación. Es muy importante crear conciencia de este programa. Este programa debe realizarse con la participación de todos los trabajadores, los directivos y todas las personas. Ya los directivos pues están ejecutando este programa, entonces es importante que nosotros también cumplamos con nuestra parte, que seamos participativos en este programa y que cumplamos pues con todo lo que acabamos de ver. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo estoy pendiente y también pues se la hacen saber al área. Muchísimas gracias. ¿Has escuchado que el consumo de alcohol, tabaco y drogas alteran de forma negativa tu comportamiento y tu cerebro? El abuso de sustancias psicoactivas puede provocar trastornos fisiológicos y psicológicos, síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardíaco, deterioro del sistema nervioso central, alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, neurosis, entre otros. Quien consume estas sustancias se convierte en esclavo de la droga, llegando a hacer lo que sea para conseguirlas. Su rendimiento académico y laboral disminuye, al punto de abandonar sus metas, planes y su proyecto de vida. El consumo de drogas y bebidas alcohólicas no solo afectan a quienes las consumen, también afectan el entorno social, familiar y profesional. Tú eres quien decide marcar la diferencia, dejar tu huella y ser auténtico. El cigarro contiene más de 4.700 sustancias y los principales componentes son la nicotina, alcaloides, carcinógenos, monóxido de carbono y sustancias tóxicas e irritantes que actúan directamente sobre las mucosas, se absorben por la sangre, se disuelven en la saliva y se degluten.